nosotros. Muy bien, vamos a darle la bienvenida al doctor Nicolás Pokorny, quien es abogado laboralista. Vamos a hablar de la reforma laboral con media sanción. Pasa que me quedó el chino ese, por eso dije hablar. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Buen día, Juan, y buen día, Anto. Me encanta el tema del Año Nuevo Chino. Sí. Justo mi suegra es caballo creo que de madera, y ¿Cómo? dicen que Sí. son gente bien trabajadora. Ah, bien. Y vi la apertura del Año Nuevo Chino, y que lleno de robots practicando como karate o kung fu. Impresionante el avance tecnológico. Y son cuestiones que uno después dice, mucho tema de robótica, seguro también va a influir en el mundo del trabajo. Así que se tiene relación. Totalmente, en cuanto a la digitalización, automatización de muchas cosas, ¿no? Por supuesto, vos ponete a pensar que acá en los supermercados de San Salvador de Jujuy Capital y bueno, Sí. y en el resto del país, vos entrás y tenés el autoservicio, la etiquetadora automática, tenés la opción de entrar al cajero humano que te atiende un chico o una chica, o vas y etiquetas tus propios productos, escaneás con el QR y pagás, Sí. o el mismo avance de los cajeros automáticos y del home banking, y de todo el avance tecnológico, digamos, va influyendo mucho en el mundo del trabajo, la IA, los autos que se conducen solos. Tremendo. Digamos, claro, tremendo. Y tantas cosas que todavía no conocemos, ¿no? Acá en la Sí. Argentina y menos aquí en la provincia de Jujuy, pero en el mundo ya están a otro nivel. Bueno, doctor, vamos a hablar de la reforma laboral, media sanción, ¿sí? Todo esto sucedió la semana pasada. Obviamente entre caos, debate, algún debate sin sentido, otros con muy buenos fundamentos. Pero bueno, ahí también habla, ¿no?, de lo preparado o no que están los políticos que deciden sobre el futuro de los argentinos, pero lo cierto es que está muy, pero muy cerquita de aprobarse, también con respecto a la baja de imputabilidad, que también lo habíamos tratado con otro colega de usted. Así que bueno, vamos a hablar de esto. ¿En qué situación se encuentra la reforma laboral, doctor, después de esta media sanción? Estuve en Buenos Aires para el tema de la media sanción de la ley penal juvenil y estuve también en el tema de el debate de la reforma laboral. Ambas tienen media sanción. La penal tiene sanción de la Cámara de Diputados y pasa al Senado para ratificar, y la laboral al revés, tiene sanción del Senado, pasa a diputados y bueno, aparentemente si hay algún cambio, como se especula que puede haber, eh, tiene que volver al Senado para que ratifique esa cuestión en particular. Digamos, hoy mantiene el estatus de proyecto de ley, pero si se aprueba ya en diputados va a ser legislación y bueno, va a tener plena vigencia desde el momento de su aprobación y la promulgación. Excelente. Nico, te quería consultar, ¿qué se trata en cada cámara y cómo se llega a sancionar? Sí, ahora tiene que pasar a diputados la reforma, proyecto de modernización laboral se llama. Sí. Ya se aprobó, digamos, tiene la media sanción del Senado, pasa y se discute la ley en general y después artículo por artículo. Los diputados pueden aprobar toda la ley en general y después puede haber dudas específicas con respecto a algún artículo. Se habla de la cuestión de las licencias médicas, fue un tema muy criticado. Bueno, después ustedes me dirán si quieren que los tratemos. Y particularmente, bueno, me preguntaba Juani en qué iba a influir o a quiénes afectaría la reforma laboral. Tenemos que pensar que es una reforma que está pensada y proyectada para influir en las personas que están fuera del sistema de contrato de trabajo o trabajadores informales, precarizados o en negro, y para influir en las pymes. Pongamos un poco teórico pero divertido. Sí. La cuestión es así. El paradigma desde el 74 hasta ahora, la forma de pensar el mundo del trabajo en Argentina es la legislación que proteja al trabajador, porque entre las partes, entre el trabajador y empleador, no hay igualdad de poder e igualdad de condiciones. Entonces el derecho del trabajo lo que hace es equiparar un poco la balanza para igualar el poder entre ellos. Ahora el gobierno busca una transformación, un cambio de paradigma. Dicen lo siguiente, esto para que hagamos el ejercicio. Todo este tiempo, hace 10 años, 12 años, Patricia Bullrich dice 15 años, que no crece el empleo en Argentina con una ley de contrato rígida. Por ahí
el foco está mal. Ya los trabajadores tienen derechos, que son derechos adquiridos, tienen cierta protección, pero el empleo no crece. Por ahí nosotros lo que deberíamos hacer es poner el foco en la gente que está excluida del sistema, que no tiene trabajo, y en las pymes. Se calcula que del PBI hay 12 millones de trabajadores en blanco entre sector público y privado. Y del privado son aproximadamente 6 millones y medio. Y de esos 6 millones y medio de trabajadores, el 90% de empleo lo dan las pymes o micropymes. Entonces, esta es una reforma que busca, en el pensamiento del Poder Ejecutivo, que es quien conduce, digamos, el destino del país, que hay que apuntar ahí, que sea una reforma laboral de modernización que beneficie al sector que genera el empleo. Ya no la protección del trabajador que la tiene, de la ley del 74, sino que veamos por qué esta parte no crece, le demos previsibilidad, le demos una serie de beneficios fiscales. Por ejemplo, tuiteó Caputo, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, dijo: che, bajamos el 80% de las contribuciones patronales y no hay nadie festejando. Claro, él tiene un proyecto de blanqueo fiscal para poder tener a los trabajadores en blanco. Hay una serie de beneficios, no tanto para los trabajadores que ya están, esa es la verdad. No hay un artículo específico que beneficie a los trabajadores que ya tienen un empleo en blanco, sino que apunta para las pymes o para los que están fuera del sistema. Excelente. Tema indemnizaciones, que es también lo que se va a reformar, lo que se habla y lo que dicen: che, bueno, vos ¿hace cuánto estás laburando ahí? No, yo en una empresa estoy hace 15 años. Bueno, ahora te van a poder echar y la indemnización va a cambiar. ¿A quiénes afectarían este tema de la indemnización, que es uno de los temas que más asusta a los trabajadores? Porque dicen: che, yo estoy hace 40 años en la fábrica y ahora si me echan, ¿cómo sería? ¿Afecta o no afecta a los que ya están bajo la ley anterior? Y bueno, y obviamente si es que se aprueba esta, ¿no? ¿Cómo sería ese tema? Bueno, hay una cuestión que desde lo simbólico, desde el mensaje político que tiene la ley, se busca dar previsibilidad. Una de las formas de darle previsibilidad es estructurando y determinando cuáles son los rubros que entran dentro de la indemnización. Creo que lo hablamos la última vez que estuve. Sí. Digamos, la ley actual y la que está proyectada para que se apruebe, también lo prevé así, que es un mes de sueldo por cada año de antigüedad o fracción mayor de 3 meses. Si tengo 5 años de antigüedad en el empleo, mi indemnización son 5 sueldos. Esta ley lo que hace es determinar cuáles son los conceptos que ingresan en el cálculo de esa indemnización. Yo veo por ahí en las redes sociales que dicen mucho, pero nos van a sacar, por ejemplo, el SAC, que es el aguinaldo. Sí. Y el aguinaldo se cobra en junio y en diciembre. No se cobra todos los meses. No es un rubro que entre. Esta falta de previsibilidad es lo que muchas veces lleva a tildar o a utilizar una connotación negativa para la industria del juicio. ¿Ustedes vieron el caso de Manaus, que salió hace poco? ¿Alguno de los dos? Sí, que le pagaron 800 millones de indemnización a un ex empleado. En primera instancia, el juzgado de Mendoza determinó que al trabajador que tenía 6 años de antigüedad le tenían que pagar 1.400 millones de pesos. Un numerazo. 1.400 millones de pesos. En segunda instancia se redujo la indemnización a 800 millones de pesos. Bueno, uno dice: ¿cómo el tipo que tiene 6 años de antigüedad, que la ley dice que hay que pagar un mes por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses, después gana el juicio porque evidentemente fue despedido sin justa causa y hay que pagarle una indemnización de 800 millones en 5 días? Ese tipo de cosas es lo que genera lo que en derecho se llama strepitus fori, o sentencia exorbitante que produce miedo. ¿Qué hacen los empresarios que tienen una pyme, una micropyme? No sé, Manaus, tal vez Manaus sí lo puede pagar. Manaus zafa porque es muy grande y claro. Eso es lo que dice la gente: bueno, pero es Manaus que le pague al pobre empleador, pero tampoco es así. Tampoco, claro. Bueno, hay una cuestión que es que cuando los jueces laborales se ponen muy académicos y no gastan suela, se olvidan que las sentencias tienen un impacto social. Digamos, si una empresa, no así de grande, pero grande, de ciertas características, a una pyme o una micropyme también la puede fundir.
Entonces hay que dar ciertos parámetros de determinación sin afectar los derechos de los trabajadores. Yo lo que quiero decir, y con esto un poco a favor también de la reforma, es que al trabajador no se le va a reducir la indemnización. Simplemente que se va a determinar de antemano cuáles son los rubros que ingresan y si en todo caso se modifica la cuestión del fondo de asistencia laboral. Y eso sí es similar a la UOCRA, pero no idéntico. Y también ahí me dicen, che, pero la indemnización ahora le van a facilitar el despido al empresario. Que la empresa cuente con un fondo de asistencia laboral que permita pagar la indemnización va a significar que el trabajador que es despedido no tenga que pasarse 3, 4 o 5 años en juicio, sino que apenas es despedido cobre de fondos que le pertenecen porque son de él. Después, si al empresario le da miedo, no le da miedo, lo beneficia, ¿y qué vamos a hacer? O sea, no está prohibido despedir. Esa es la realidad. Si cuando en tu organización, en tu empresa, si no sé, yo tuve una pizzería una vez, por ejemplo, en una de esas cosas de la vida que pasan. Y no, ¿por qué yo tengo que tener miedo de realizar modificaciones en el emprendimiento? Porque si hago tal cuestión me fundo. No, igual después me fundí también, pero no por la cuestión de los trabajadores, pero no tiene que ser así. Bueno, hay un caso que está sucediendo ahora, que es el tema de FATE, del neumático argentino, que se declaró en quiebra y va a despedir a 920 empleados. Puede pasar, como decía el doctor, es algo que puede pasar en los negocios, me imagino que siempre pasa, pero bueno, son cosas que asustan obviamente a los trabajadores porque es el tema de decir, che, atrás de los trabajadores están muchas familias y bueno, pero puede suceder, ¿no? Lo importante es regular eso. Bueno, dos cosas muy interesantes el análisis, sí, esta mañana lo escuché también en Rivadavia. En 920 trabajadores quedan afuera de FATE por falta de competitividad. Hablaban de que mucho tiempo los argentinos cambiaban los neumáticos afuera porque acá eran hasta 4 veces más caras. Y eso lo vivimos nosotros muy cerca encima. Sí. Bueno, totalmente, porque somos fronterizos. Y ellos decían que por la cuestión de los productos chinos. Hay una realidad. La mitad del mundo es chino. O sea, todo el idioma más hablado, obviamente sin contar el inglés, que los chinos también hablan inglés, el chino mandarín. Sí. Y al mismo tiempo ellos tienen casi nulos derechos laborales. O sea, es una mano de obra hormiga que no hay cómo competirle. Entonces decimos ahí, bueno, pero entonces los chinos se quedan con todo. ¿Por qué la gente que es americana sigue comprando productos americanos o las marcas tope de gama de inglesas o alemanas? Digamos, el producto va a haber un cambio de la matriz productiva, digamos. La estructura de Argentina tiene una matriz productiva de los años 70, 50, de industria nacional fuerte. Y vuelvo a lo mismo, el gobierno, en la proyección que tiene del modelo de país, quiere hacer un cambio de paradigma tanto de la legislación laboral que lleve también a un cambio de la matriz productiva. Pero vos me estás diciendo que no hay que defender la industria nacional. No, por supuesto que hay que defender la industria nacional. Pero si nosotros no podemos comprar la industria nacional, igual no la vamos a comprar. Igual no la vamos a comprar. Una de las medidas criticadas por el gobierno fue que los gobernadores no acompañen la baja del impuesto a las ganancias que termina funcionando como un costo de contratación laboral. Digamos, hay gran parte de los costos de contratación laborales que pasan por impuestos o incluso tasas que después ponen las provincias y las ciudades. Lamentablemente 920 trabajadores van a perder el empleo y esta no es una reforma de nuevo, no se oculta, no es una reforma para quien ya tiene empleo, sino que apunta a otro gran sector que es aquellos que todavía no tienen empleo. Y me dicen, bueno, pero hay mucho trabajo precario también. Acá viene otra disyuntiva. Cuando vos tenés que comer todos los días, como nosotros, yo por ejemplo tengo un hijo chico, vos decís, che, entre el trabajo precario y ningún trabajo, ¿qué elegís? Pero me haces elegir entre malo y peor. No, a mí me gustaría que todos tengamos empleo de calidad, con obra social, con ART, con aportes jubilatorios, no tengamos que ir a una moratoria cuando alcancemos la edad jubilatoria.
Pero entre no tener trabajo y tener trabajo, ¿qué elegís? Un acierto de este gobierno, que no estaba en los proyectos anteriores, es la regulación del trabajo de plataformas digitales. Todos sabemos a qué nos referimos, digamos. Los repartidores, los choferes de los taxis virtuales. Este es un proyecto que reguló el trabajo de plataformas digitales y que se brinda un servicio, un seguro obligatorio de responsabilidad para aquellos trabajadores que sufran accidentes. O sea, hoy esos trabajadores que no tienen seguro van a tener seguro. Y dicen cuál es la crítica, pero le quitas todos los derechos de la ley de contrato de trabajo. En España estuvo el caso de la ley Riders. Ellos le llaman a los repartidores riders. Entonces, ¿qué se hizo en España? Se legisló de una manera protectoria, a la antigua o de la forma clásica, y obligó a todas las empresas de plataformas digitales a que tomen en relación de dependencia, con aportes, contribuciones, con jornada completa a los trabajadores. Pasó de haber 160.000 riders a 50.000. Viene acá la cuestión paradójica de que el derecho suele modificar la realidad, pero el derecho no resuelve, se resuelve de la política. Protegí tanto al trabajador que lo excluí del sistema. ¿Por qué? Había chicos que no querían trabajar 8 horas repartiendo, les alcanzaba con trabajar 2. Claro. Y las empresas no querían tomar a tanta gente, tomaron menos. Entonces excluiste del sistema y dejaste sin ese empleo, precario o no, a un montón de gente que ya estaba adentro. O sea, tenía gente adentro y la sacaste. Y cada vez que vos sacás gente o que no permitís que ingrese con legislaciones rígidas, al mismo tiempo desfinanciás el sistema previsional. Hoy la ecuación de 4 activos por cada pasivo no da en el país. Y eso lo tenemos que solucionar. Por ejemplo, aquí en la provincia, perdón, decime si me extiendo, ¿no? Pero aquí en la provincia se reconoció que a nivel país y también en Jujuy bajó la tasa de natalidad. Sí. O sea, va a haber cada vez más alumnos, menos alumnos en las escuelas, y en determinado momento de nuestra adultez va a haber menos trabajadores activos o trabajadores que tengan trabajos tal vez de menos tiempo o que prefieren irse y tener otro tipo de empleo. ¿Y qué vamos a hacer con el sistema previsional? O sea, hay que encontrar una respuesta ya, no cuando estemos con las papas ahí que nos quemen, porque ahí es cuando no vamos a salvar nada. Bueno, vamos a seguir avanzando, se nos pasa volando el tiempo. Artículo 44 de la reforma laboral, limitación de las licencias médicas, que había sido aprobado en el debate de la Cámara de Senadores. El gobierno aceptó eliminar este artículo de las licencias médicas. Enhorabuena, porque fue un artículo muy criticado y la verdad que hay que saber tener muñeca o cintura de cualquier manera para entender cuando hay una cosa que no va, que la gente no lo recibe bien, damos marcha atrás. Y fíjate vos, Juan, que con la cantidad de críticas, con el paro que hubo la semana pasada, con el paro que se prevé para el jueves, y van a sacar la modernización. O sea, el gobierno se pone algo entre ceja y ceja, avanza y lo saca, ¿no? Claro. Y entonces lo van a sacar y dicen, bueno, para sacarlo tengo que dar de baja el artículo de las licencias, lo damos de baja. Pero quiero decir algo al respecto, solo para no hacerme el tonto. Hoy, la ley vigente hoy dice que si vos tenés menos de 5 años de antigüedad, tenés licencia por cáncer, por gripe, por esclerosis, por enfermedad mental, por la enfermedad que sea. Digo esto porque se juega mucho con la parte emotiva pero tiene cáncer y no le van a pagar. La enfermedad que sea. Si tenés menos de 5 años, tenés 3 meses o 6 meses según tengas carga de familia o no. Si tenés más de 5 años, tenés 6 meses o 12 meses. ¿Y después qué? Te pago, vos tenés menos de 5 años y no tenés cargas de familia, supongamos. Claro. Te pago 3 meses. ¿Y después? No te pago nada. Eso ya está hoy vigente. Y hoy, ¿quién dice cuánto tiempo está bien pagar o cuánto tiempo está mal? ¿Está bien 3 meses o es poco? ¿Quién determina eso? Bueno, lo determinan los legisladores. Pero no es que hoy se va a dar un acompañamiento hasta el final de los tiempos a la persona que tiene una enfermedad. Hoy en Argentina ya esas licencias tienen un plazo límite. Entonces eso la gente que critica el tema de que cuánto me van a pagar, no lo dice. Hoy te quedaste sin la licencia y ya está. Se va a mantener el 100%, buenísimo, me parece espectacular, a favor de los trabajadores.
Ahora, hay que decir que las críticas a veces son canallescas también. Nico, también el gobierno plantea de terminar con la industria del juicio. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Y volvemos a lo de Manaos, digamos, la industria del juicio es que no exista previsibilidad y que las empresas sientan que tomar un trabajador es tener un nuevo hijo. Que si tiene que haber un despido, me tengo que fundir o darle parte de la empresa. Industria del juicio es un término despectivo, sobre todo para los abogados laboralistas, porque yo tengo derecho a cobrar mis honorarios si ganamos el juicio. Pero la clave acá es dar previsibilidad, tanto en la contratación como en la finalización del contrato. No solo para la pyme o la micropyme, sino para el trabajador, que sepa cuál es el cálculo que va a haber. Uno de los puntos fuertes de esta reforma y a donde va, a donde pone la mira, es justamente la previsibilidad. Es una cuestión política simbólica. ¿Y qué es lo simbólico? Le están diciendo a un sector que no tuvo especial atención durante muchos años, como es el de la pyme o de la micropyme, che, esta reforma es para vos. Estamos hablando en criollo. Acá los trabajadores que ya están en empleo formal no van a tener nada nuevo. Este es para cambiar el foco, ir para las pymes y darles a ustedes y ver si funciona o no. Y la cuestión de los sindicatos, vos fíjate que en el Senado se borraron 30 y pico de artículos de lo que era el proyecto original, que era mucho más ambicioso. Se borraron, por ejemplo, lo de las cuotas solidarias. O sea que es evidente que hay una negociación con los gremios sindicales y decir que por lo menos uno tiene que desconfiar. Los sindicatos tienen que cumplir su rol. Su rol, como en cualquier actuación, es defender a los trabajadores, hacer la marcha, los paros bárbaros. Ahora, permitime que si de la cúpula de la CGT hay gente que hace más de 30 años es secretario general de los gremios, y bueno, también me da cierta intuición de que hay gente profundamente antidemocrática de manera interna en los gremios. O sea, es una cuestión para tener en cuenta también. Excelente. Bueno, Nico, la verdad que podemos seguir hablando mucho tiempo más porque hay muchos temas, muchos artículos para tratar, pero bueno, si querés volver la semana que viene para continuar sacando dudas con respecto a todo lo que sucede en nuestro país, porque se están dando dos situaciones históricas, tanto la reforma laboral como la baja de imputabilidad a 14 años, así que bueno, cuando tengas tiempo puedes regresar, así seguimos charlando, Nico. Muchas gracias, Juani, muchas gracias, Anto, siempre me siento muy cómodo acá. Muy bien, bueno, leemos algunos mensajitos. Decía hoy Paqui, buen día Nico, pero esta reforma está en contra del trabajador, a favor del empresario, y la ministra se tuvo que volver atrás, nos dice Paqui. Bueno, Marce dice, hola, buen día chicos, ¿cómo están? Pienso que es una locura la nueva reforma, ahora pueden despedirte de un día para el otro, sobre que cuesta conseguir trabajo, ahora peor, 6 meses y quizás más de prueba. Sobre que acá en Argentina y sobre todo en Jujuy nadie paga el sueldo que corresponde. Por último, ese tema de que te pueden despedir o no, ¿cómo era para aclararle a la gente? Hoy te pueden despedir con esta ley. Hoy no está prohibido el despido en Argentina. O sea, sin la reforma es absolutamente entendible las críticas y que la gente tenga miedo, y es correcto que esta es una reforma para favorecer de nuevo a las pymes o micropymes. Si lo dijimos, es cierto, no trae nuevos derechos para los trabajadores. Los trabajadores sí tienen los derechos adquiridos. Pero a la gente le cuento que hoy, sin la reforma, con la ley vigente del 74, que Perón le encargó a Norberto Centeno, te pueden despedir igual. No está prohibido. Okay. Lo mismo. Perfecto. Muy bien, gracias Nico, un placer. ¿Querés dejar tus redes sociales también? Contacto, lo que sea. Bueno, mi Instagram es Nicolás Pocorni, así que si me quieren seguir, bárbaro. Ahí está, ahí le pueden mandar mensajito al doctor. Bueno, 11 de la mañana, 9 minutitos, vamos a ir rápido a una pausa, ya está nuestra próxima invitada, vamos a hablar un poquito de la Federación Jujeña de Natación, vamos a hablar de los cuidados en el agua también, porque parece que recién arranca